Hay muchos medios que en estos momentos están tratando ya de que el asunto no se discuta, de que el asunto quede solamente hasta ahí, como si no hubiera ningún tipo de responsabilidades, de repercusiones a quienes hoy todavía son parte del sistema político mexicano, encaramados en algunos organismos como el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, como los organismos autónomos, probablemente también en el Poder Ejecutivo. Es decir, pues son personajes que también tendrían que estar respondiendo por esta participación que habrían tenido en esta red de Genaro García Luna, porque no podemos, por supuesto, asumir que Genaro García Luna hizo todo sin que se enteraran sus jefes, sin que se enteraran sus subordinados, sin que se enteraran sus pares en otras dependencias del propio Estado mexicano. Por eso hoy le estamos presentando esta investigación, este texto de Nancy Flores, donde señala que Calderón, a la cabeza de la red de cómplices de Genaro García Luna. Ya decíamos nosotros, precisamente en emisiones anteriores, que lo que había estado ocurriendo es que Genaro García Luna, en una suerte de omertá, había guardado silencio sobre la red de cómplices que permitió que en México operara un estado criminal dentro del propio estado. Eso fue lo que prácticamente ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Y por qué decíamos esto de la omertá? Porque Genaro García Luna prácticamente guardó silencio, ni siquiera se defendió para evitar implicar a alguien más. Él solo ha asumido por lo menos la responsabilidad de esto que se le ha acusado en Estados Unidos, y precisamente esa estrategia que en un principio no se entendía bien a bien por qué guardar silencio, ni siquiera defenderse y apenas poder presentar a un solo testigo en descargo de él, que nada más y nada menos era su propia esposa, pues vemos que precisamente, señalábamos ya, pues Genaro García Luna había adoptado esta estrategia por el asunto de guardar silencio, no incriminar a nadie más, ni de México, en el caso de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, incluso también del de Peña Nieto, pero tampoco implicar a nadie más de Estados Unidos. Pero nosotros acá en México, por supuesto que decimos que las investigaciones tienen que seguir. Genaro García Luna tiene todavía más crímenes por los cuales que responder, que incluso son más graves a los que ha sido juzgado allá en Estados Unidos. Son más graves por el talante, el tipo de delitos que habría cometido, pero también por el número de delitos que ha cometido. Y decíamos que entre los personajes que podrían haber estado implicados, cómplices de Genaro García Luna, pues por supuesto que destaca el caso de Felipe Calderón Hinojosa, quien era su jefe y es la cabeza de la estructura prácticamente delictiva que usó la principal política pública del sexenio entre 2006 y 2012, podríamos decir que incluso la única. La otra fue desmantelar todo lo que quedaba del Estado mexicano, entregar no solamente la educación, los servicios sanitarios, etcétera, a la iniciativa privada y a los intereses españoles y estadounidenses, sino también la otra política era prácticamente su supuesta guerra contra el narcotráfico. Declarado culpable en Brooklyn, en una corte federal, por pertenecer al cártel de Sinaloa y conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, la mano derecha de Calderón también contó con la complicidad por acción u omisión de más de una veintena de secretarios de Estado, entre los que destacan Guillermo Galván, hay que recordar que él era secretario de la Defensa, Fernando Gómez Mon, el secretario de Gobernación, Salvador Vega Casillas, quien estaba a cargo de la función pública. Y es que resulta que, por ejemplo, en el caso de la función pública, pues nunca se enteraron del enriquecimiento que estaba experimentando Genaro García Luna. Además de los titulares de la entonces Procuraduría General de la República, Medina Mora, Marisela Morales, Arturo Chávez, los titulares del CISEN, especialmente Guillermo Valdés Castellanos, de la UIF, el SAT, la Consejería Jurídica de la Presidencia y otros altos funcionarios del sexenio calderonista. Todos ellos ahora están bajo la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Urbano. Así es, Osimo. Pues es obvio que todo este grupo, y con la influencia que tienen en los medios tradicionales, convencionales de comunicación, van a tratar de imponer una de las estrategias que siempre han usado, el de crear una espiral del silencio, el tratar de subir otros temas informativos a la agenda publicada
para que pues vaya decreciendo el asunto de Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque pues llega directamente a sus jefes, a secretarios de Estado, llega a encargados de quienes tenían toda esta responsabilidad de vigilar las acciones del superpolicía, del supersecretario, entre comillas, si lo subrayamos, y pues de llegar a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Hay múltiples evidencias, van a ir saliendo, aquí en Contralínea las vamos a ir también publicando, de todas las relaciones y todas las conexiones de Genaro García Luna, y por ningún motivo se tiene que dejar atrás este tema. Es un tema que impacta directamente a la cuestión política, social, económica, y pues ellos están interesadísimos en llenar de contenidos, incluso de contenidos maliciosos, por los medios, para que se vaya frenando esta información que pues gana muchos espacios después de lo que sucedió allá en la Corte Federal del Este de Nueva York, en Brooklyn, y de la decisión del jurado ciudadano, y que próximamente nos va a dar a conocer el juez Kogan el próximo 27 de junio. Pero en tanto, pues van a seguir haciendo las investigaciones, Contralínea va a seguir haciendo las investigaciones de todas estas conexiones de Genaro García Luna con pues muchos cómplices de todas estas acciones, operaciones, como se ha publicado aquí en las páginas de Contralínea, la información que nos ha enviado nuestro director Miguel Vadillo, Nancy Flores, Ósimo, que ha hecho también importantes investigaciones sobre toda esta red. Y pues en Contralínea no vamos a dejar el tema, y ustedes van a seguir conociendo pues mucho más información, más datos, más nombres, fotografías, datos que el propio Genaro García Luna pues manifestó, escribió, publicó en ediciones que ni siquiera son de pues alguna casa editorial autorizada, sino ediciones de autor, lo cual demuestra que pues se aprovechó de las mismas instituciones para saquearlas y promoverse directamente a través de libros, de revistas, de spots, queriendo tender una cortina de humo para pues cubrir todas sus tropelías. Se llegó al grado de decir que México en el régimen panista ya estaba al nivel de Scotland Yard, que ya estábamos a nivel del FBI, que ya estábamos al nivel de la policía de España, de los carabineros italianos o argentinos, cuando pues realmente estaba una policía completamente permeada, penetrada, vulnerada por el narcotráfico, y no solo por el actuar del narcotráfico y sus operadores, sino en una clara colusión, en componendas descaradas de sus directivos, cuando a la opinión pública pues les decían que todo marchaba bien y que estaban haciendo los esfuerzos para una reingeniería en las policías. Se decía que íbamos a tener policías altamente capacitados, con carreras universitarias, nada que ver con esos policías que a lo largo de la historia actuaron en México, policías que podían haber pasado hasta 50 años en las corporaciones y ni siquiera tenían la primaria y la secundaria. Antes la policía era un refugio de todas aquellas personas pues que no tenían otra opción y pues se incrustaban en las corporaciones, pero pues se aprovechaban y actuaban a su entender y a la de sus jefes corruptos. Genaro García Luna quiso transmitir esa idea de que iban a cambiar las cosas, y pues el hecho es que solamente conformó una red delincuencial al interior de las estructuras de gobierno para pues trabajar primero, como él lo dice y como lo vamos a dar a conocer en Contralínea, trabajar con la delincuencia y después pues servirle a la delincuencia. Desgraciadamente degradó las corporaciones policíacas, las instituciones de la República, y curiosamente el presidente Felipe Calderón Hinojosa en ese tiempo pues no se dio cuenta, y nadie se dio cuenta. Él tenía su país aparte, sus corporaciones aparte, y pues ahora pues ya lo dejaron solo, ya quieren cargarle todo a él, cuando pues nosotros vamos a publicar e investigar de que no es así y que sí hay bastantes cómplices junto con Genaro García Luna, Sosimo.
Así es, Urbano Barrera, tú mismo también ya habías dado cuenta en este espacio y por supuesto en las páginas de Contralínea, tanto en la versión impresa como web, de estas dos bandas que incrustó Genaro García Luna ahí en las propias instancias de seguridad pública, una conocida como los 7 jinetes del Apocalipsis y otra conocida como los 12 apóstoles, que también por supuesto le invitamos a leer. Ahora de lo que ya estamos pues hablando solamente, perdón, de lo que ya estamos hablando no es solamente de estas bandas que él mismo incrustó ahí para que operaran los propios la propia alianza con el narcotráfico, sino ahora también estamos hablando en esta investigación de Nancy Flores de quienes hicieron posible esta operación del cártel de Sinaloa, porque probablemente los otros eran los operativos, pero en este caso, pues, ¿quiénes dieron las autorizaciones? ¿Quiénes dieron los permisos? ¿Quiénes voltearon para otro lado? ¿Quiénes prácticamente se coludieron con este integrante del gabinete, Genaro García Luna, en ese entonces, para darle facilidades al cártel de Sinaloa y a otros cárteles, por supuesto, de manera marcada al cártel de Sinaloa? Hay que señalarlo porque Genaro García Luna fue encontrado culpable de coludirse con este cártel allá en Estados Unidos. Aquí en México hay informaciones de que Genaro García Luna trabajó con varios cárteles al mismo tiempo y que incluso él animaba las propias disputas entre los propios cárteles y que finalmente terminaba, entre comillas, dándole la plaza a uno o a otro, pero Genaro García Luna no trabajó solamente con el cártel de Sinaloa, aunque sí fue al que mayormente benefició. En este texto que usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx, Nancy Flores nos dice que el político de ultraderecha y expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó la estructura que permitió que en México operara un Estado criminal dentro del Estado, capaz de usar la principal política pública del gobierno entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012. Esto es decir, la supuesta guerra contra el narcotráfico para posicionar al cártel de Sinaloa. Decíamos ya nosotros que probablemente no era solamente la principal política pública, sino era la única que tuvo el sexenio de Felipe Calderón. Todo lo demás en realidad fue heredado de Vicente Fox y siguió trabajando con la misma inercia, y que consistía en entregar los recursos naturales, entregar los bienes de la nación a intereses privados, a intereses de España y a intereses de Estados Unidos. Ya hemos dado cuenta en las páginas de Contralínea sobre cómo se fue entregando durante estos sexenios parte de los bienes de la nación a intereses extranjeros. Por supuesto que hay revisiones que tendremos que seguir haciendo en este sentido, y que pues prácticamente en el caso de Felipe Calderón, todo su sexenio se lo llevó en tratar de pues solidificar su presencia, la toma del propio poder ejecutivo luego de una elección totalmente fraudulenta que en ese momento la propia sociedad no encontró las herramientas para hacer valer su voto. Ahora que se está defendiendo tanto a el INE, hay que recordar que este INE es heredero precisamente de las propias estructuras de lo que fue el IFE, y que no garantizaron comicios democráticos en México, pues nunca. Prácticamente ahora cuando dicen es que López Obrador llegó gracias a el INE a la presidencia de la República, pues hay que señalar que no, fue a pesar del INE y gracias a que hubo un voto copioso de más de 30 millones de personas que en ese momento pues sí salieron a votar por López Obrador. Y recordar que las propias estructuras del viejo sistema político mexicano tuvieron que reconocer el triunfo de López Obrador en esa ocasión, porque ya no les quedó de otra. Pero siguen ahora, ya que está en funciones el actual gobierno, pues siguen ahora precisamente con estas posiciones que podríamos nosotros decir antidemocráticas. Pero bueno, ese es un tema del que también estaremos hablando más adelante. Ahorita lo que podemos decir que, siguiendo con esta investigación de Nancy Flores, es que en el sexenio de Felipe Calderón, en la presidencia de la República, específicamente en Los Pinos, inició la cadena de complicidades que hicieron posible una alianza abierta entre el grupo criminal que lideraba Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Esto de acuerdo
con las evidencias presentadas por el gobierno de Estados Unidos en el juicio que se le siguió a Genaro García Luna en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, y en el que un jurado de 12 ciudadanos lo encontró culpable. Esto el pasado 21 de febrero de los 5 delitos imputados, entre ellos pertenecer a la empresa criminal de forma continuada. Es importante, Urbano Barrera, también comentar esta situación. Fue el gobierno de Estados Unidos el que formuló los cargos en contra de Genaro García Luna. Para aquellos que dicen que podría tener un sesgo político este juicio, pues resulta que ni siquiera fue el gobierno mexicano, no fue la administración de Andrés Manuel López Obrador quien ha señalado de narcotráfico a Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Fue el propio gobierno de Estados Unidos el que encontró evidencias, fue el propio gobierno de Estados Unidos el que lo aprendió, y ha sido ya el Poder Judicial de Estados Unidos el que lo ha encontrado culpable. Pues es importante también destacar esto para que no haya, pues para salir al paso más bien de aquellas apreciaciones a veces poco informadas de que señalan que se trata solamente de un asunto meramente político, Urbano. Así es, Osimo, y en el trabajo que nos presenta Nancy Flores en Contralínea, el cual pueden leer, pues también ella desmenuza y cita los nombres y qué hicieron, pues importantes personajes que estuvieron con Felipe Calderón Hinojosa y que estuvieron pues directamente involucrados también con Genaro García Luna. Hace un análisis, presenta información exclusiva y muy importante acerca de Guillermo Galván Galván, quien fuera secretario de la Defensa Nacional y tuvo el control de la sección segunda encargada de la inteligencia militar, misma que en aquel sexenio, nos dice en el trabajo Nancy, se hizo de la plataforma Pegasus, considerado el malware más avanzado a nivel mundial para el espionaje y con el que supuestamente combatían al narcotráfico y al crimen organizado. También nos habla en este trabajo exclusivo Nancy Flores del papel que jugó el almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario entonces de Marina, y quien estuvo al mando de las áreas de inteligencia, así como la sección segunda en la Secretaría de Defensa Nacional, pues allá también se tiene una unidad de inteligencia en la Secretaría de Marina, y pues él manejaba toda esta información para su beneficio y posiblemente para beneficios o intereses muy ajenos de la institución y particulares. Además, este funcionario ya fallecido tuvo estrecho contacto con las autoridades estadounidenses a lo largo del sexenio, y la institución que encabezó fue responsable de la ejecución extrajudicial del jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva, el 16 de diciembre de 2009, y cuyo cuerpo fue profanado por los marinos en el contexto de rompimiento del cártel de Sinaloa con el cártel de los Beltrán Leiva. Recordemos este episodio, Sósimo, pues muy lamentable allá en la Torre de Altitudes de Cuernavaca, Morelos, que curiosamente hay que citar uno de los negocios de Genaro García Luna, de su esposa, pues está muy cerca de ahí de la Torre de Altitudes. Se podía observar muy bien desde el restaurante lo que ocurría en esa construcción, en ese condominio, y pues llama la atención y también se están haciendo ya las investigaciones. Nancy Flores nos dice en su trabajo también cuál fue el papel y la participación de personajes como Francisco Ramírez Acuña. También nos lleva a información sobre Fernando Gómez Montt, Francisco Blade Mora, como tú lo apuntabas, Sósimo, Alejandro Poiré, funcionarios del CISEN, funcionarios que estuvieron en la Secretaría de Gobernación, en otras áreas directamente relacionadas con la seguridad, y que pues tienen mucho que decir, y que sería muy sano que los empiecen a citar hombres y mujeres que estuvieron muy cerca de Genaro García Luna, ya como secretario, que incluso hacían manejos de la información estratégica de seguridad. Hubo pues muchas diferencias, hubo rompimientos, hubo enojos, hubo traiciones, de las cuales nos da cuenta el trabajo que se publica en Contralínea de nuestra compañera Nancy Flores, y pues que deben ser de interés ahora del Ministerio Público Federal Especializado. Hay que ver cómo avanzan todas estas indagatorias
en la Fiscalía General de la República, que encabeza el doctor Alejandro Gertz Manero, y seguramente en los próximos, ojalá que sean semanas, meses, se tengan informaciones sobre todo lo que se publica aquí en Contralínea y que son pendientes que se tienen que resolver, pues para llegar a sanciones hacia arriba en la pirámide y pues llegar muy pronto a Felipe Calderón Hinojosa, a Vicente Fox y a todos estos personajes que deban responder, Sosimo. Así es, y de estos mismos exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación también podríamos incluir al ya fallecido Juan Camilo Mourinho, en el sentido de que él pues también habría conocido de esta situación. Ya habías mencionado a los otros secretarios de Gobernación durante este periodo y también a Guillermo Valdés Castellanos, él como responsable de el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Pues hay que recordar que precisamente este personaje pues ha defendido públicamente a Genaro García Luna en días anteriores, previos a el fallo al veredicto del jurado que encontró culpable a Genaro García Luna. Hay que señalar que este personaje pues encabezó él nada más y nada menos que el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, entonces conocido como CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Hay que recordar que llegó ahí este personaje que provenía del mundo de las encuestas, con su encuestadora de GAISA y asociados ahora, que prácticamente le entregó Felipe Calderón el CISEN, porque era la única encuestadora que lo colocaba por arriba de su contendiente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, allá en 2006. Una vez que se consuma el fraude, Felipe Calderón instala ahí en el CISEN a Guillermo Valdés Castellanos, pero bueno, pues no fue el único que dirigió el CISEN durante este periodo en que Genaro García Luna trabajó con el cártel de Sinaloa. También habría que preguntarle a Alejandro Poiré Romero y también a Jaime Domingo López Buitrón, quien además hay que recordar que este personaje aparece como socio del propio Genaro García Luna en empresas de seguridad. Y que hay que recordar, pues estos personajes, al menos estos tres, siguen paseándose en algunas universidades privadas con un manto de supuesta sapiencia y de pulcritud, cuando en realidad tienen mucho que responder. Ojalá sus alumnos les preguntaran de aquellas universidades privadas, pues qué responsabilidad tuvieron ellos cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública de este país y trabajaba junto con el cártel de Sinaloa. Pues que ojalá hubiera la oportunidad de que alumnos en donde estos personajes dan clase y se ostentan como investigadores pulcros, pues pudieran responder a cuáles han sido su participación o cuál fue su participación, si es que estaban tan mal los trabajos que realizaban que nunca se dieron cuenta o es que eran cómplices en esta red que encabezaba Genaro García Luna. Así es, Sosimo, pues nos damos cuenta por la información que investiga y publica Nancy Flores en Contralínea, pues que toda esta red no hizo otra cosa más que repartirse el país, repartirse el dinero del presupuesto, traficar con las influencias, constituir empresas, ser los proveedores del mismo gobierno en todas las áreas, no solamente las de seguridad, sino pues aprovecharon de todas las licitaciones, todos los contratos, participaron en todos los negocios estatales, en todas las operaciones nacionales e internacionales y pues al romper, al enfrentarse, como nos da cuenta en ese trabajo de investigación, pues vienen los problemas. Amplía Nancy la información sobre el peculado de 745 millones de dólares y también cómo se hicieron las operaciones, las triangulaciones en empresas como NICE System, Numbag, Technologic y GLAC, esta empresa con las siglas de Genaro García Luna. Es toda una maraña, es toda una red que involucra a personajes de la administración desde Vicente Fox Quesada, después de Felipe Calderón Hinojosa, y trascienden al sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde pues eran tantos los intereses, las conexiones, Sosimo, en las sociedades, que pues siguieron operando, participando, defraudando, y
pues como si no ocurriera nada. Afortunadamente, pues ya quedaron al descubierto, tanto en Estados Unidos y principalmente en México, investigaciones que inician en este sexenio, en los últimos 4 años de gobierno, y pues recientemente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, pues las da a conocer, se reserva información que incluso ya se ha publicado aquí en Contralínea. Nos hemos adelantado a esta información, pero pues hay mucha todavía en reserva que servirá para las investigaciones que se desarrollarán en los próximos semanas, meses, y que pues darán también muchas y grandes sorpresas de la forma en cómo se enriquecieron estos personajes. Y por qué no decirlo, todavía hay muchas empresas que siguen operando, que se tienen que ir reduciendo sus operaciones, desmantelando todas estas conexiones que tienen, y reducir para que ya no sigan obteniendo grandes o fabulosos dividendos, como ocurre en el sistema penitenciario federal, en las cárceles de máxima seguridad, en donde fue obligada una negociación para que no se tuvieran que gastar más de 16,000 millones de pesos, sino que se redujera un importante porcentaje y no fuera superior a los 13,000 millones. Así hay muchas áreas en donde se tienen que hacer importantes negociaciones, donde se tienen que frenar negocios sucios, y poco a poco se va desmantelando pues todo este aparato, todo este entramado de corrupción que dejaron pues firmado, comprometido por muchos años, Sosimo, estas personas de los regímenes anteriores del neoliberalismo y de la tecnocracia. Y recordar, por ejemplo, los casos de quienes estuvieron en la Procuraduría General de la República: Eduardo Medina Mora, Marisela Morales y Arturo Chávez Chávez. Hay que recordar que en aquel sexenio se desempeñaron como procuradores generales de la República y eran los responsables de ejecutar operativos de combate al narcotráfico. Esto como la detección y quema de plantíos, además de desarrollar indagatorias en torno a cada una de las organizaciones criminales que operan en México y sus nexos con políticos y servidores públicos, además de estar ligados a decisiones relevantes de carácter binacional, como lo fue el propio operativo de Rápido y Furioso, que en su momento convalidó Medina Mora. Entonces, pues no olvidar la participación que estos 3 ex procuradores generales de la República también tuvieron durante este tiempo, Urbano. Así es, Sosimo. En el reportaje que nos presenta Nancy Flores también, pues nos presenta información acerca del papel que jugó Agustín Carstens, del papel que jugó Ernesto Cordero Arroyo, José Antonio Meade, y pues nos adelanta y nos dice cómo ellos pues autorizaron recursos a García Luna para la compra de sistemas de espionaje. Además estaban al mando de 2 instituciones que generan inteligencia civil para evitar actos de corrupción: la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria, el SAT. La primera se concentra sobre todo en operaciones relevantes, preocupantes y sospechosas en el sistema financiero y actividades vulnerables, por lo que su principal objetivo es evitar el lavado de dinero y fiscalizar a toda persona políticamente expuesta, es decir, desde Calderón hasta todos sus subalternos. La segunda institución, nos dice el trabajo de Nancy Flores, el SAT, está encaminado no solo a recaudar impuestos, sino también a evitar negocios ilícitos de particulares, por ejemplo, las factureras y nomineras de particulares con gobierno, fraudes financieros y del propio gobierno. Por ello se derivan responsabilidades para Luis Urrutia Corral y José Alberto Balbuena, que se desempeñaron como directores de la Unidad de Inteligencia Financiera, y José María Subiría Maqueo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia Nacional, quienes fueron titulares también allá en el SAT. Pues importantes revelaciones, información que nos presenta, y cómo que no va a haber personajes y personas, exfuncionarios, a citar, Sosimo. Ahí están los nombres, todos tienen que hablar, todos tienen que decir cuál fue su participación, cómo se coludieron, y en caso de que
pues tengan algo que alegar en descargo, en su defensa, pues también que lo manifiesten, pero ya es tiempo de que den la cara, de que sean citados y que pues aclaren todo este despile de millones y millones de pesos pertenecientes al presupuesto y que pues no son propiedad más que del pueblo de México, Sosimo. Así es, e importante destacar este asunto del que estás ya dando cuenta, Urbano Barrera, en el sentido de que pues no solamente son los funcionarios que de manera directa estuvieron en las estructuras de seguridad pública, de seguridad nacional o de seguridad interior, sino también incluso aquellos que revisten actividades netamente civiles, pero que por supuesto que también tendrían que haber estado informados y que si no lo estaban, pues estaban haciendo un trabajo muy malo, o si es que lo estaban, pues estaban siendo cómplices. Ya diste cuenta del caso de quienes estuvieron en las estructuras económicas como de Hacienda, pero también hay que recordar a aquellos que estuvieron en la función pública, el caso de Germán Martínez Cázares, de Salvador Vega Casillas y de Rafael Morgan Ríos. Ellos, como secretarios de la función pública durante el sexenio de Felipe Calderón, pues estaban encargados de fiscalizar la evolución patrimonial de todos los servidores públicos, incluido Genaro García Luna. Además, entre las funciones de estos personajes estaba la de detectar actos de corrupción en las dependencias públicas. Podríamos pensar, por ejemplo, en el propio peculado de más de 745 millones de dólares en que incurrió el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al obtener ilegalmente contratos con el propio gobierno federal a través de sus empresas y que hemos nosotros ya mostrado en esta emisión. Hemos mostrado ya incluso el propio esquema que han elaborado las instituciones de inteligencia financiera. Y que, bueno, pues ahora tenemos, por supuesto, que recordar este papel que tenían los encargados de la función pública, porque precisamente ellos tienen como responsabilidad detectar enriquecimiento ilícito de los propios funcionarios, detectar que haya, cuando hay contratos ilegales o de dudosa legalidad, pues ellos son los que tendrían que estar al pendiente de este tipo de situaciones. Ellos son los encargados de combatir la corrupción al interior del propio gobierno y pues resulta que no sabían nada. Decíamos, algunos están como legisladores, el caso de Germán Martínez, y que pues prácticamente nadie les ha preguntado nada, pero por supuesto que ellos tienen responsabilidad en todo este asunto. También hay que recordar el caso, por ejemplo, de Patricia Espinosa Castellanos, ella secretaria de Relaciones Exteriores en ese momento. Esta exfuncionaria estuvo al frente de las negociaciones con Estados Unidos y la cooperación con este país para la llamada Iniciativa Mérida, que fue el financiamiento estadounidense a esta supuesta guerra de Felipe Calderón. Cuántos recursos utilizados para que los mexicanos se mataran entre ellos y no necesariamente combatiendo a los delincuentes, sino armando a algunos delincuentes, matando a otros y generando lo que de manera, pues podemos decir que ahora tan indignante, dijo Felipe Calderón, como daños colaterales. Eso es lo que significaban para él las vidas de personas inocentes que gracias a esta política pues perdieron la vida en el fuego cruzado entre narcotraficantes o entre policías, militares y delincuentes. Pues una situación muy, muy complicada, decíamos. En este contexto fue que Patricia Espinosa Castellanos fue clave para la relación y operatividad de las agencias estadounidenses aquí en México, es decir, la DEA, la CIA, el FBI y ATF, entre otras, y para operativos como el Rápido y Furioso, que en 2009 proveyó 2.500 armas de alto calibre al cártel de Sinaloa. Recordar que precisamente esta funcionaria, digamos que sin ningún tipo de reparo, aceptó la instalación de estos organismos, de estas agencias estadounidenses en México. En contralínea, en su momento nosotros documentamos que eran 11 las agencias que se habían instalado aquí en México, prácticamente todas las de seguridad de allá de Estados Unidos ya operando con agentes aquí en este país. Dimos incluso a conocer los lugares desde donde estaban operando y cuáles pertenecían al Departamento de Justicia, cuáles al Departamento del Tesoro, etcétera. No se trataba solamente del FBI, de la CIA, de la DEA, de ATF, sino incluso también el de Fronteras, de el ICE, también incluso
del servicio secreto, pues una información que pudimos obtener precisamente a través de transparencia y luego de varios litigios con las propias instancias de seguridad de aquí del país, donde dieron a conocer finalmente el número de agencias con agentes que estaban trabajando en México, y pues resulta que eran 11 las que habían sido aceptadas en este país durante el sexenio de Felipe Calderón. Así es, Sósimo. En ese trabajo que pueden consultar en Contralínea, pues también Nancy Flores nos alerta y nos propone informarnos acerca de otros funcionarios que tienen responsabilidades y que estuvieron muy cerca de Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia de la República. Funcionarios que tenían entre sus funciones estar monitoreando pues todo esto que tiene que ver o que tenía que ver con la guerra contra el narcotráfico, esta guerra fallida, esta guerra que pues no llevó a nada y que hay que subrayar. Estos funcionarios, su trabajo era analizar, monitorear y estar reportando a Felipe Calderón Hinojosa, lo cual quiere decir que es imposible que no supiera lo que estaban haciendo los funcionarios en la procuración de justicia y en la impartición también de justicia, que antes no se habían independizado como ocurre ahora. En esta información que se publica en Contralínea, pues nos señalan nombres como el de Miguel Alessio Robles Landa, consejero jurídico de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mourinho, Gerardo Ruiz Mateos y Patricia Flores Elizondo. Juan Camilo Mourinho pues ya falleció, pero pues también habría que llamar a cuentas a los que sí están vivos y a los que sí manejaron mucha información, como es el caso de Patricia Flores Elizondo, titular de la jefatura de la Oficina de la Presidencia, Alejandra de la Sota Mirafuentes, coordinadora de Estrategia y Mensajes Gubernamentales. Pues señalar que Alejandra de la Sota pues manejaba mucha información de seguridad, tanto en lo que tiene que ver con la seguridad interna y la seguridad exterior. Manejó mucha información, incluso de intentos de llegada de pues criminales europeos, criminales asiáticos del norte de África, pero también de personajes que quisieron instalarse en México, hijos de terroristas de gran talla mundial, y ella manejaba con mucho esparpajo toda esta información por encima de autoridades como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la ex Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pues había concesiones muy misteriosas que permitía Felipe Calderón Hinojosa a sus incondicionales, hombres y mujeres de alta confianza y que estaban muy cerca de su oficina, allá en lo que fuera la residencia oficial de Los Pinos, ahora un centro cultural. También destaca César Nava Vázquez, Luis Felipe Bravo Mena, Roberto Gil Suárez, secretario particular del presidente, Maximiliano Cortázar y Alejandra Sota, coordinadores de comunicación social. Pues Sósimo es toda una red importantísima con funciones específicas. Ahora vemos que pues sería como dice la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con una distribución del trabajo con fines ilícitos. Todos realizaban pues mimetizados de manera camuflada operaciones de gobierno, pero que también servían a intereses ilícitos. Tuvo que pasar el tiempo, tuvo que pues enfrentar Genaro García Luna a la Corte estadounidense y pues tiene que pasar el tiempo para que todos estos funcionarios queden al descubierto y tengan que responder ante las autoridades ministeriales federales especializadas y pues ojalá también encaren a los tribunales aquí en México y si es necesario en Estados Unidos u otros países del mundo, Sósimo. Pues así es, Urbano Barrera, todos ellos deberían ser citados en México como parte de las investigaciones que se siguen en contra de Genaro García Luna. Por supuesto que nosotros no podemos pensar que este personaje hizo todo solo en la propia soledad de su oficina. Por supuesto que para este tipo de encargo que tenía
de apoyar al cártel de Sinaloa, y vaya que lo apoyó. Hay que recordar que prácticamente era un integrante más del cártel de Sinaloa quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues resulta que ni modo que él lo hubiera hecho solo, que no hubiera habido alguien que advirtiera al propio presidente. Sabemos que incluso hubo quienes lo hicieron, pero por supuesto que no pudo haber pasado de noche para funcionarios de tal nivel de responsabilidades, porque precisamente sus propias responsabilidades tenían que ver con vigilar que no hubiera enriquecimiento ilícito, con combatir al propio narcotráfico. Por supuesto que sabían. En el caso de Felipe Calderón, su propio correligionario, en este caso Diego Fernández de Ceballos, pues ha dicho que si no sabía, pues era un gran idiota, así lo dijo de manera textual. Pues hay que pensar, hay que pensar que no solamente es para Felipe Calderón esta pregunta, sino incluso para otros integrantes del propio gabinete, a la par de Genaro García Luna en la estructura, subordinados o de mayor rango. Por supuesto que también cabe la misma pregunta. ¿No sabían realmente, hacían tan mal su trabajo, estaban tan mal haciendo sus responsabilidades, o incluso, pues es que en realidad eran cómplices de esta participación de Genaro García Luna en el narcotráfico en México? ¿Cuántos personajes? Esto en realidad, Urbano, pues también puede explicar asuntos como incluso el de Ayotzinapa, que hayamos visto cómo cuántas secretarías, dependencias federales organizadas, no para proteger a los muchachos y para saber qué fue lo que pasó con ellos, organizadas estas dependencias para ocultar la verdad, para encubrir a los perpetradores. Pues ahora nos explicamos entonces también Ayotzinapa. Y también porque no solamente es Murillo Karam ni Tomás Herón de Lucio aquellos que tendrían que ser llamados a cuenta por este encubrimiento de los hechos, sino las más altas esferas en la propia Marina, en la propia Sedena, en el propio CISEN. Pues estamos viendo que prácticamente este grupo delictivo encaramado en las instituciones del Estado, que lo podemos ver durante el sexenio de Felipe Calderón, pues también se trasladó hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues una situación que decíamos muy complicada, y que por el bien del propio país es necesario que las investigaciones avancen y se tenga que llamar a cuentas a todos los involucrados, Urbano. Así es, Sósimo, y en el trabajo que nos presenta Nancy en Contralínea, pues también nos recuerda que sí fue advertido Felipe Calderón Hinojosa, nos da información puntual sobre lo que también tú has manejado, Sósimo, de las alertas que dio el general Tomás Ángeles de Aguajare, de las alertas directas, escritas, y hay testimonio de esto, de las cartas, 2 cartas que le manda Javier Herrera Valles. Desgraciadamente, ahorita todo se está enfocando a los funcionarios, a los servidores públicos del terreno de la seguridad, y no se quiere pasar y reconocer que la parte política, el brazo operador, el brazo político también tiene que ser investigado. Ya se está haciendo fuera de México y en México, y pues es necesario que se entre a todos estos servidores públicos que en la parte política también colaboraron para fortalecer las acciones en beneficio del cártel de Sinaloa. Ya están exhibidos en buena medida los del área de seguridad, y ahora tendrán que ser exhibidos también todos los funcionarios, exfuncionarios de la parte política, económica, que participaron y posibilitaron todo este sistema operativo de gobierno y de las organizaciones criminales. Una alianza de política y delito, una alianza criminal que no solamente era de delincuentes que trabajaban con el Estado, sino pues ya eran delincuentes que habían escalado en la estructura y superaron incluso al Estado. El gobierno, los funcionarios de gobierno quedaron reducidos a operadores, a la servidumbre del crimen organizado, y después pues ya no podían reclamar nada ni hacer nada. Por eso es que prefirieron callar, ser omisos y tener que aguantar todo el peso de estas responsabilidades y hasta el peso de la historia.